Hoy cambiamos todo. Antes que nada, buenas noches, gracias por estar con nosotros acá en la señal de Canal 2 haciendo estos extraños en la noche. No está nuestra habitual mesa, nuestra habitual escenografía, no están los cafés, porque hoy hemos resuelto cambiar todo. Hay una decisión de esta empresa, de Canal 2, de Nortelevisa, de involucrarse de lleno en lo que es el mundo de la cultura en la provincia de Jujuy, a través de sus distintas plataformas, a través de los distintos programas que tienen que ver con este quehacer cultural, como los Amigos de Viento del Norte, La Corpachada, todo turismo, Folcloreando, y tantos otros que permanentemente apoyan a los hacedores culturales de la provincia. Así que hoy hemos resuelto hacer el programa acá, en la Feria del Libro. Leer es soñar, dice el eslogan de esta 14ª edición de la Feria del Libro. Y nosotros nos vamos a sumar a los hacedores culturales que tiene la provincia, en el teatro, en la música, en las letras, en las plásticas, para que entre todos empecemos a soñar este mundo de la cultura tan fascinante, tan infinito, tan eterno. Así que les propongo ahora, hacemos un pequeño corte donde vamos a ver qué es lo que pasó en la primera jornada de la Feria del Libro, cuando abrió sus puertas el martes y cuando muchísima gente que estaba haciendo cola de temprano pudo empezar a entrar y a recorrer los anaqueles. Y en ese mismo momento Canal 2 estaba presentando a todos los hacedores culturales esa amplia oferta que tiene. Así que les propongo brevemente, veamos lo que pasó en esta primera jornada de la Feria del Libro. Uno de los placeres de entrar a una feria del libro no solamente es recorrerla y ver los anaqueles llena de volúmenes, cosas nuevas, cosas viejas, algunas obras que hacía mucho que no las veíamos, pero quizás uno de los placeres más lindos que yo sentí ayer
cuando entré a la Feria del Libro por primera vez y las puertas estaban a punto de abrirse, es el olor a papel con tinta. ¿Cómo estás, María Eugenia? Yo creo que ese es uno de los mayores placeres de una Feria del Libro, ¿no? Es realmente mágico el sentir el olor a tinta, ¿no? Ese olor a nuevo, ese olor a... Vengan. Pues es que María Eugenia Jaldín es la alma mater, ¿no?, de esta Feria del Libro, es la coordinadora general de todo esto. Y cuando yo sentí ese olor a tinta, lo primero que pensaba eran los chicos jóvenes, ¿no? Y decían, miren lo que se están perdiendo por leer en estos aparatos raros. Pero ¿viste la cantidad de chicos jóvenes que habían? Muchísimos. Yo creo que ya hemos logrado uno de nuestros principales objetivos, que era llegar a ellos. Ahora, ¿qué motiva todos los años? Vamos en la edición número 14. ¿Qué motiva todos los años a hacer esta Feria del Libro? Es el placer de ver la reacción de todos los que nos acompañan, los agradecimientos, la alegría con la que se vive todo el tiempo, es algo que realmente nos motiva a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los problemas que podemos llegar a tener o que tenemos que llegar a sortear, porque en realidad no es fácil coordinar tantas cosas con tanta gente, porque no es que uno organiza absolutamente todo, tenemos que estar coordinando todo tipo de actividades con muchísima gente de distinto tipo. Tenemos actores, tenemos escritores, tenemos plásticos, tenemos historiadores, tenemos todo tipo de gente con distintos mundos, y la verdad que no es fácil, pero los resultados en todos los ámbitos son siempre los mismos, ¿no? Eso creo que es una de las cuestiones más destacadas de esta Feria del Libro, que uno ve las expresiones de los hacedores culturales de todas las ramas de la provincia, ¿no? Ayer había un ballet, hace rato había gente de la música, hay actores, en la Sala Galán se presentan también obras musicales y de teatro. Había gente pintando. Hay gente pintando. Ahora, ¿cómo haces para aglutinar a todo el mundo de la cultura en un mismo lugar, en un mismo tiempo? Me parece que salió un poco de casualidad. La idea era hacer atractivo el que vengan a ver libros. Y de repente vemos que todo gira alrededor del libro. Entonces dijimos, bueno, está bueno que disfrutemos de todo, que no importa por dónde llegues, pero que llegues al libro. Y bueno, les damos la posibilidad y el espacio a todos, y eso es lo que... Y todos tienen ganas de mostrar y de hacerlo y de compartirlo. Entonces, bueno, todo eso suma y todos lo hacen de corazón, así que eso se nota. ¿De dónde salió el leer es soñar? Todos los años buscamos un lema que podamos, al que podamos asignarle a la feria, y fue de casualidad. Se nos cruzó el tema de, ya venimos varias ferias. Es difícil encontrar un motivo, o sea, tuvimos bicentenario, tuvimos muchas cosas, y en este momento era el solo disfrutar, el disfrute de la lectura. Y queríamos encontrarle la vuelta a eso, y bueno, y surgió, y la verdad que nos identifica a todos. No sé si leyeron un escrito que se hizo para el inicio, que simplifica lo que queríamos mostrar, ¿no? Pues es que cuando presentamos lo que es el amplio espectro de la oferta como tribuna para los hacedores culturales de este multimedio, nosotros planteamos que entrar al mundo de la cultura era entrar al mundo de las dudas, de las certezas, de los viajes, de los anclajes. Era entrar en un mundo absolutamente infinito, pero es como decir vos, ¿no? Todo ese mundo infinito está compilado dentro de un libro. Siempre, siempre. Y esto que te traslade, que te lleve, que te motive, que te imagines, como dice en el escrito podés bucear, podés viajar, podés volar, podés hacer lo que quieras. Podés anclarte en la tierra. Podés anclarte. O sea, es que cuando leí el programa yo decía, producción, ¿cuál actividad ella no se va a perder de la feria? Pero es imposible, ¿no? Es imposible. Yo quisiera en realidad estar en todas. Me encantaría poder disfrutar alguna, aunque sea completa, pero bueno.
es imposible. ¿Es mucho trabajo organizar esto? Y nos lleva todo un año. Nosotros ya ahora estamos hablando de la próxima. Y todavía estamos en el segundo día de la feria. ¿Nos dejas que en la 15ª edición de la Feria del Libro hagamos Extraños en la Noche acá? Nos encantaría, nos encantaría. Muchísimas gracias, María Gracias Eugenia, a ustedes por acompañarnos. Estas 2 semanas sean extraordinarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que tenemos en la mesa no es un libro, ¿no? No es dramaturgia, no es poesía, nada. Es un pedazo de meteorito del Museo de Minerales. Facundo López, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy bien. ¿Qué es el Museo de Minerales? El Museo de Minerales es la rama educativa, la rama de divulgación científica del Servicio Geológico Argentino, el SEGEMAR. Nosotros tenemos una muestra permanente en Buenos Aires, en Capital Federal. Es un museo que lo que hace es trabajar todos los temas que tienen que ver con geología, ciencias de la tierra. Recibimos visitas escolares, tratamos de explicarle a los chicos todas las cuestiones que se estudian desde el servicio geológico, como es la formación de la tierra, cuántos años tiene la tierra, qué tipo de riesgos geológicos puede haber en la tierra, como volcanes, terremotos, choque de placas. Ahora, ¿por qué en la Feria del Libro, ¿no? Vincular los minerales con los libros. Sí, nosotros lo que hacemos es llegar a la sociedad en cualquier ámbito que sea. Estuvimos en distintas ferias a lo largo de estos últimos 2 años, desde que el museo se expandió, digamos, de una forma más federal para llegar a todas las provincias. Lo que hicimos fue sacar un tráiler del museo con un montón de las herramientas que tenemos allá para explicar estos temas. Tratamos de viajar por las provincias y poder contarle a todo el mundo cuestiones que tienen que ver con cosas cotidianas que nosotros no llegamos a conocer o que quizás los chicos no la tienen tan al alcance de la mano, y tratar de formar nuevos geólogos, nuevas mentes conscientes de lo que es la ciencia de la Tierra. Por eso, en la Feria del Libro, como en cualquier lugar donde se promueve el saber o la educación, el museo lo que trata de hacer es aplicar los contenidos que tienen que ver con geología, geografía, para que los chicos puedan conocerlos a través de una manera didáctica y lúdica. Tenemos un montón de juegos preparados para que ellos se empiecen a interesar por estas cosas y el día de mañana alguno de ellos pueda estudiar alguna carrera que tiene que ver con la geología. Esto que estáis sacando, me decías fuera de cámara que es un meteorito. Sí, trajimos un fragmento. Esto cayó del cielo. Esto cayó del cielo hace 4.000 años, en lo que hoy es la provincia de Chaco, en Campo del Cielo se llama así el lugar. En ese lugar, vos hacías mención hace un ratito a que esto no es un libro, no es un cuento, pero los Cuom, la tribu Cuom que habitaba el Chaco en ese momento, realizó un montón de mitos y leyendas relacionadas con este fenómeno. Lo que ocurrió ahí fue que hubo una lluvia de meteoritos, cayeron aproximadamente 120.000 kilos de fragmentos que venían del cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, y elaboraron mitos y leyendas de transmisión oral, de boca en boca. Nosotros recreamos algunos de ellos. De hecho, tenemos al lenguaje de hoy un video en realidad virtual para que los chicos puedan ver, simular cómo fue esa lluvia de meteoritos, aparecer en Chaco hace 4.000 años y ver cómo caían estos fragmentos. Hay algo muy lindo, ya que estamos en la Feria del Libro te lo cuento. Los Cuom bautizaron a los fragmentos de meteorito que caían en la Tierra como lágrimas de sol. ¿Sí? Imagínate esa visión poética y mezclado lo religioso con lo cotidiano que tenían. Y esto forma parte hoy por hoy de los mitos y las leyendas de los Cuom. Exactamente. También, bueno, le llamaban lágrimas de sol precisamente porque esto eran bolas de fuego que caían, ¿sí? Estos fragmentos venían con su estela de fuego, cayeron en la tierra y provocaron grandes incendios. Para ellos el sol era una divinidad junto con la tierra, con la Pachamama, y lo que hacían era contar a sus generaciones venideras que en un momento hubo una lluvia, derroche de lágrimas de sol en la tierra, que eran estos fragmentos. Esto forma parte de la tradición oral de los Cuom. Exactamente. Después tenemos algunas otras rocas, como nuestra roca nacional, que es la rodocrosita, un carbonato de manganeso, para hablarle al público geológico. Esa roca está relacionada... ¿Es el ónix? No, nada que ver. No, es una roca rosa, de color rosa, muy común en joyería y este tipo de cosas. Nosotros también contamos desde el museo que eso forma parte de una tradición inca, se le llama rosa del Inca a esa roca,
Por eso es la roca nacional, porque los incas la acopiaron dentro de una de sus leyendas que tenía que ver un mito parecido a Romeo y Julieta, muchísimos años antes de que Romeo y Julieta aparecieran. Un príncipe y una reina de dos tribus distintas se escaparon, se fueron a algún lugar, ella murió y el lugar en donde murió, donde quedó el cuerpo de estos dos amantes, apareció la Rodocrosita. O sea, como para hacer un poco de mención a lo que hablabas Claro. recién, de que no es literatura, es ciencia básicamente, o sea, para los geólogos todo esto son cuentos, pero tratamos de inculcarle a los chicos esos conocimientos, a ver si desde algún lugar podemos atraparlos, como sea. Ahora, los chicos que quieran venir a la Feria del Libro y visitar este museo de minerales, Ajá. ¿a dónde van? ¿A qué hora? Estamos sobre la calle Güemes, a partir de las 2:30, 3 de la tarde, hasta la noche, así que pueden visitarnos. Vamos a estar hasta el martes, miércoles creo que termina la feria. Pueden visitarnos, venir con tiempo, porque tenemos un montón de actividades para hacer. Tenemos para tocar temas como litio, temas como relieves, mapas topográficos, meteoritos, un laboratorio de minerales para poder reconocer distintos elementos que hay en nuestra tierra. Tenemos algunas rocas de acá de Jujuy, donadas por la gente del Servicio Geológico y la Secretaría de acá de Jujuy, así que para los que quieran venir a conocer un poquito qué es este relieve que los rodea, cómo está formado y quienes estudian ese tipo de cosas pueden acercarse y conocer el Mumín, la parte itinerante que va a estar acá sobre la calle Güemes. Ahora, la última pregunta. ¿Conocemos la historia completa de la Tierra o estamos en proceso? Conocemos un montón de cosas, conocemos la mayoría de las cosas, o sea, hay cuestiones que nos pasan por alto cuando nosotros miramos, por ejemplo, acá hablando del tema local, el Cerro de los Siete Colores. Sí. Bueno, eso es un estudio geológico, si ustedes cuando lo visitan, vieron que tienen como un cuadro explicativo. Sí. Eso está hecho por gente del Servicio Geológico, entre otros profesionales que trabajaron, para poder explicar qué pasó ahí. Y créanme que los geólogos son gente que sabe bastante sobre la historia del planeta y que desde nuestro lugar tratamos de explicar ese tipo de cosas en un lenguaje accesible para todo tipo de público. Un mundo infinito, ¿no? Este fragmento, para darte una idea, este fragmento de roca tiene más de 4.600 millones de años. O sea, está dando vueltas en el universo más o menos desde antes de la creación de nuestro planeta. Facundo, muchísimas gracias por haber estado. Un gusto y gracias por la oportunidad y la difusión. Ya venimos enseguida. Permanentemente en este medio hemos dado una significativa importancia a los argentinos que fueron en 1982 a pelear por nuestras Islas Malvinas. Y el sábado se va a presentar en la Feria del Libro un libro que se llama Mujeres Heridas, relato de Malvinas en femenino. Graciela Río Lobos, muchísimas gracias por estar acá, la autora de este libro. Sí, exactamente. Muchas gracias a ustedes, especialmente a Subsecretaría de la Cultura de la provincia de Jujuy, que me ha invitado especialmente para este libro. Y agradecer todo al público y a todos los grupos. Recién me incorporé ahora, pero me han incorporado con una apertura y con una calidez impresionante, así que estoy muy, muy contenta y emocionada por esta recepción tan linda que tienen los jujeños. Graciela, Mujeres Heridas, ¿este es un libro de relato, es un libro de historia? No, yo no soy historiadora, quiero aclararlo, ¿no? Para que no se me enojen mis colegas historiadores. Son relatos en primera persona de enfermeras civiles, porque hay otros libros que también cuentan estos relatos de mujeres que han pertenecido a la fuerza. Y yo me contacté para hacer este libro con enfermeras que no eran de la fuerza, pero sí han participado de la base naval de Bahía Blanca, atendiendo a nuestros héroes, a nuestros soldados. Y necesitaban ellas contar también su versión, la versión de sus hechos, que no quiere decir que se le quite el protagonismo a nuestros héroes. No, está claro. Está claro, ¿no? Sino que es la participación de mujeres, que algunas son enfermeras, otros relatos son de hijas de nuestros veteranos, de una novia, también de un veterano, y bueno, desde su visión de mujer en esos momentos, lo difícil que fue recibir a nuestros héroes, los que llegaron vivos, los que no lo recibieron, y bueno, especialmente las enfermeras civiles. ¿Qué la llevó a escribir estas mujeres heridas?
Mira, la verdad que fue una convocatoria de una de ellas, que ha sido una amiga, hermana mía. Yo soy nacida en San Juan y radicada ahora actualmente en la provincia de Neuquén Capital. Y Esther, que ha sido como una hermana para mí, ella participó en esta gesta de Malvina como enfermera civil. Cuando se enteró que yo escribía, esta de las cosas de Facebook que tiene lo bueno y tiene lo malo, siempre digo como docente que hay que saber discernir en la tecnología y en las redes sociales, discernir lo bueno y lo malo, ¿no? de las mismas. Y esto lo bueno, que fue contactarme con ella después de muchísimos años, y ella quería contar su historia. Primero yo me negué porque, ya te digo, vuelvo a repetir, no soy historiadora, mi género es poético, generalmente el género que más me gusta es la poesía. Tengo 3 libros de poesía, 2 de relatos y una novela corta que hice. Bueno, insistió, fui a ver, a contactarme con ella, primero por el reencuentro familiar casi que tengo con ella, y después a buscar la historia a Catamarca. Y de ahí me contacté con otras enfermeras también civiles en su misma situación. De ahí se plegaron otras, surgió así una movida muy rara, muy especial, que creo que nuestros héroes del cielo nos están moviendo y juntando, porque esto no se tiene que olvidar. Yo como docente siempre he hecho hincapié en este reconocimiento a nuestros soldados, a los que no están y a los que quedaron. Y nunca pensé que iba a escribir un libro así. Y ha tenido muchísima repercusión, en el sentido que en el corazón de los argentinos lo tenemos muy ahí, muy adentro. Y bueno, me alegro mucho de que esté teniendo esta difusión, porque si bien no es un género que yo domino, sí confronté, eso quiero aclarar, para que no crean que van a leer una catarsis, porque hay muchos libros que es la catarsis del dolor, para que no sea una catarsis, sí lo confronté con un libro de un historiador de Catamarca, que habla sobre los héroes catamarqueños, y confronté esos relatos con su investigación histórica, y que es un historiador, Vera, que tiene varios libros de historia, y entre ellos la participación de mujeres y el de los veteranos. Y sí, realmente los hechos son así de crudos, de reales. Lo que van a encontrar de diferente en esto, como yo no soy historiadora, digo, ¿cómo escribo un libro así? Porque eran los relatos muy impactantes. Yo desde la psicología, desde la docencia y la metodología, he leído libros así muy entrados ya directamente en el relato. En el tema, claro. Y es muy fuerte a veces para los chicos. Yo soy trabajadora en el nivel primario, me jubilé como supervisora escolar. Entonces ahí encontré el hilo conductor. No siendo del género, pude encontrar desde lo metodológico y didáctico, armé el libro áulico, corto. O sea, este es un libro para que lo puedan leer los chicos en la escuela. Chicos desde 5º grado a la secundaria. Van a encontrar un texto informativo, el texto de relatos en primera persona, un texto descriptivo, que es lo que yo logro unir como un respiro, digamos, de esos relatos tan fuerte. Logro con el texto descriptivo, al lector pretendo sacarlo de vez en cuando de esa conmoción, sí, del conflicto, ¿no? Ahora, yo le planteo esto, ¿no? Y apelo a su calidad de docente primaria, de maestra. ¿Cómo hacemos para que un chico sienta el sabor que significa tener un libro en la mano? La verdad que ahora la tecnología nos está superando un poco, pero también está la estrategia. Yo apelo a la estrategia y a la didáctica de los docentes. Hay muchos recursos, no podemos obviar la tecnología, no la podemos sacar, está en el medio, está con los chicos, entonces hay que saberla utilizar. Hacerles saber que deben discernir entre lo bueno, lo correcto, lo que es falso, porque también en las redes sociales, en la tecnología nos llevan a informaciones falsas,
a llevarlo a confrontar lo que él descubrió en las redes sociales con el libro, porque en el libro, yo apunto al libro en papel, al trabajo del escritor, porque hay todo un trabajo previo de investigación y a veces hay carteles, hay subida de información falsa. Bueno, ahí está el trabajo del docente. Ahora, en la era del 2.0, en el caso suyo, que es docente y escritor a la vez, ¿se escribe distinto que antes del 2.0? Sí, se escribe distinto. Yo hablo mucho con mi hija, que es profesora de letras. Ella avanzó un poco más en conocimiento con respecto a lo que yo tengo, y sí, se ha incorporado mucho del diálogo, mucho de la palabra de nueva, digamos, por así decirlo, no estas, lo que he estado leyendo últimamente en cuanto a lenguaje genérico o por género, me parece una aberración, pero sí hay nuevas formas de comunicarse o nuevos que tienen los adolescentes sobre todo, que bueno, que hay que ir incorporándolos. Yo le pongo un ejemplo, ¿no? Con esta historia de mandar mensaje en 140 caracteres de Twitter, nacen los microrelatos. Sí. Que es un género que yo, la verdad, yo le tenía alguna aprensión, y realmente hay cosas maravillosas en microrelatos. Hay que saberle encontrar la vuelta, y ahí yo apelo a la creatividad del docente, que debe encontrar el docente, primero el gusto estamos en una época en que la docencia está muy mal mirada, en que el docente se decae mucho porque hay mucho desprestigio, pero yo apelo a mis colegas que desde su creatividad puedan encontrar esto. De esos caracteres, como vos decís, que yo tampoco no estoy muy familiarizada, descubrir que surge un nuevo género, que son los microrelatos, surgen relatos breves, que se pueden empezar, claro. Y de ahí en más todo lo que el docente pueda abrir un abanico de posibilidades para escribir. Contrariamente a lo que yo pensaba, en 140 caracteres puede haber buena prosa. Sí, hay prosa, hay muy buena prosa. Yo he ido por muchas provincias, gracias a Dios, con los distintos libros que tengo, son 6 editados de autogestión, porque los gestiono. Yo ahora tengo apoyo de la subsecretaría de mi provincia, también de Neuquén, en San Juan, que soy nacida, han reconocido mis libros también, pero he ido, por ejemplo, en una de las presentaciones en Cacatí Corriente, que los jóvenes me deslumbraron. Ha cambiado la estructura. Son brillantes. Son brillantes. La verdad que yo no me animaba a presentar mis poesías, porque yo, como siendo docente, la poesía generalmente era de sonetos, que no está mal, que a mí me encanta. No, a mí me encantan los sonetos, lástima que se escribe poco soneto. Se exigía mucho sobre la rima del último verso, del primer verso que tiene con el segundo, con el tercero, en cuanto a la rima. Era una exigencia de estudio y de reescritura grande que se hacía antes. Entonces yo realmente no me animaba, porque lo mío es realmente una poesía que me gustó, una periodista de Corrientes justamente que me lo calificó, y lo tomé porque no sabía yo cómo calificar mi poesía, y me dijo en la crítica: poesía libre y social. Sí, eso es lo que yo hago. Qué buena definición. Sí, poesía libre y social. Graciela Ríos Lobo, natural de la provincia de San Juan, actualmente radicada en Neuquén, viene a presentar Mujeres Heridas, relato femenino, del relato de Malvinas en femenino. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes y gracias al público. Los espero sábado acá en la sala A a las 19 horas. Acompáñenme porque vengo solita, así que, y el calor de ustedes me va a hacer muy bien. Muchísimas gracias. Una breve pausa, ya seguimos.
Seguimos recorriendo la Feria del Libro, ¿no? Soñar es leer, dice el eslogan de esta feria. Y entre los invitados especiales está Luis María Pesetti. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy contento. Soñar es leer, sí. ¿no? Y es leer es soñar. Me quedé pensando, ¿no? Sí, Pero sí, de las dos leer es formas soñar. está lindo. De las dos formas está lindo. Y ¿Cómo está? ¿Todo bien? bien contento de estar en Jujuy otra vez. Me hace muy, de verdad no lo digo nada más por la cortesía del huésped, sino me hace muy feliz venir acá, estoy muy contento. Aparte de una feria del libro extraordinaria, ¿no? Yo estoy muy contento. Cada con esta año feria. está mejor esta Sí, feria del sí, libro. muy linda, muy linda. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer una que sepamos todas? Porque ese es El libro lo se- recurrente, ¿no? No, el libro se llama así por pelea con los editores, me ganaron ellos. No, fue una muy buena idea de ellos porque una que sepamos todo es el recurso de cualquier fogón, ¿verdad? Pero a la vez el espíritu del libro lo que transmite es que lo que cada familia tiene que enseñarle a su hijo, viste que en esta época parece que los papás no tuviéramos legado, herencia para transmitirles. No hemos vivido nada todavía. Claro, no, me refiero, al chico hay que comprarle una tablet, no le enseñes lo que vos hacías que eras de chico. O sea, lo que vos hacías que eras de chico, lo que hacías cuando eras chico, no importa. No, sí importa. Entonces volvamos a transmitirle cosas a los chicos, a lo que jugábamos, y además lo otro. Pero entonces, para decirle que en las familias hay muchas riquezas, muchas cosas para transmitirles, historias, cuentos, adivinanzas. Con María Eugenia Jardín conversábamos hace rato y yo le decía que una de las cosas que me había conmovido cuando entré a la Feria del Libro era volver a sentir el olor del papel con claro, tinta, ¿no? Que era una claro. cosa maravillosa. Y le decíamos, ¿cómo hacemos para que los chicos se den cuenta lo que se están perdiendo al no tener un libro en la mano, ¿no? Sí. Y tener un cacharro de esto. Bueno, lo básico, siempre lo básico, o sea, lo que todo chico va a respetar y atesorar es lo que nos ven hacer a nosotros, a los papás, ¿no? Pasar cerca y decirle, vos tenés que leer más, no funciona. hay que ir uno y contagiar uno. Los chicos se contagian de lo que te ven hacer y de lo que ven que te gusta, ¿no? ¿Por qué te gusta ser comediante? ¿Por qué te gusta escribir? Es muy, muy difícil contarlo y decir la verdad completa, pero yo siempre me di cuenta que no era bueno para los deportes, o sea, todo lo contrario de tu caso, y que quería destacar de alguna manera, llamar la atención y me salían bien los chistes. Pero además me gustaba hacer reír a mi papá y a mi mamá. Y la verdad es esa. Entonces, mi papá, que era mecánico, siempre me decía, vos tenés que escuchar música más alegre. Bueno, yo no le hice caso, pero hice canciones alegres. Ahora, ¿vos serías un stand-upero? No, el stand-up es exactamente lo fui, ¿no? Es un modo del monólogo humorístico, ¿no? Yo lo que hago es más como organizar un momento de juego y de canciones con el público y con cosas que nos pasan a todos viviendo en familia, es decir, el chico que se pone celoso, el chico, la nena que le da vergüenza a los papás porque ya se siente grande y no quiere que la acompañen hasta la escuela, los papás y los amigos la vean, que los papás la acompañen, en fin, las anécdotas de familia, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el stand-up con la vida del teatro? A ver, me refiero, ¿el stand-up es un nuevo teatro? El stand-up es nuevo no, el stand-up es, cualquier cuentacuentos fue un stand-up, ¿no? Y el que se especializó en comedia y hizo rutina de chistes, ya lo cristalizó en eso. Pero el stand-up es tan viejo como cualquier viejo que se puso a contar historias alrededor del fuego, ¿no? ¿De qué estás escribiendo? Y ahora estoy escribiendo, acabo de terminar un libro que se llama Magia todo el día, que son poemas para niños pequeños, ¿no? De 6 a 9 años, 5 a 9 años, inspirados en canciones antiguas irlandesas o italianas. A ver, eso no es tratarlo a los chicos como tontos, diciendo Paula pila los palos. No. Yo me acuerdo ese verso, Sí, Paula pila los palos. Pues se ve que era pim, bueno pam, porque pum. te lo acordás. No, y ahora estoy en otros poemas para adultos y lo único que tengo en claro es el título, que se llama Ahora que no estás, ahora que no estás. ¿Quién no está? Bueno, para cada uno alguien. Ahora,
¿Cómo se le escribe a un chico 2.0? A un chico nativo digital. No pensándolo como tal. O sea, vos querés escribirle, suponete a tu hijo, como vos decís, que es de esta época, 2.0, a un nativo digital. Ni te preocupes por eso. Ni te preocupes por eso. Lo más probable es que tu hijo quiera saber un lío que vos hacías de chico. Papá, ¿qué lío hacías vos de chico? Muchos. Claro. Bueno, Muchos. seguramente eso le llama más la atención. A ver, ¿qué quiere decir? Que un chico 2.0 se puede conmover con lo que hacíamos nosotros. Necesita oír, claro, lo que hacíamos nosotros. Necesita. ¿Y se por conmueve supuesto. por eso? Sí, sí. O se ríe, o se divierte, o se enoja. Papá, no me estás contando la verdad. Pero absolutamente, son completamente permeables a esto. Mira, yo escribí Natacha, llevo escribiendo Natacha una historia que tiene 9 libros, la de la película de mañana, hace 20 años. ¿No? Y nunca puse cosas de tecnología, y lo bien que hice, porque envejecen. O sea, si yo envejecen muy rápido, tendría que estar actualizando permanentemente todos mis libros, porque hace 20 años el navegador creo que se llamaba Netscape. Después vino Explorer y lo desplazó. Sí. Y después Explorer vino Firefox de Mozilla y lo desplazó. Después vino Chrome, que se los comió a todos. Entonces hubiera tenido que estar cambiando los libros como loco cada 3 o 4 años. A ver, Entonces, ¿se vence el explorador pero no se vence el trompo? El Pongo el trompo, trompo a sí, manera de sí, ejemplo, sí, nada el más, trompo, ¿no? sí, o cualquiera de lo que no se vence es la vereda. Eso, o sea, para mí el problema, siempre insisto mucho últimamente, no son tanto las pantallas como que cambiaron las ciudades, que se volvieron más inseguras. Entonces nuestros hijos, los chicos de hoy, tienen menos autonomías que nosotros cuando éramos chicos. Yo cuando era chico salía, me voy a jugar y listo. Pero había una diferencia. A ver. Cuando vos o cuando yo éramos chicos, no éramos anónimos. O sea, en el barrio sabían Exacto. quién era. Bueno, eso es lo que cambió. Eso es lo Ahora que los cambió. chicos son anónimos. Bueno, todo eso cambió. Entonces, todo lo que podamos hacerle grupito, tribu conocida, acompañarlos, eso les va a hacer mucho bien. Luis María Pesetti, muchísimas gracias por No, haber no, al estado contrario. en estos extraños en la noche. Muchas gracias a ustedes. Ya venimos. Muchas veces en Extraños en la Noche vinieron escritores, vinieron actores, ¿no? Y siempre destacamos el muy buen teatro y la gran cantidad de muy buen teatro que hay en la provincia de Jujuy. Y siempre mi duda fue, ¿hay dramaturgia? Bueno, en la Feria del Libro trajeron como invitada una dramaturga, Florencia Arnoldi. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. Florencia Aroldi. Tengo que Aroldi. Porque viste que el apellido es el apellido y la identidad es la identidad. Aroldi. ¿De qué escribe la dramaturgia hoy? Qué buena pregunta. En mi caso, siempre me gusta detallar y particularizar, digamos, no hablar de grandes reglas ni máximas. En mi caso, a mí lo que me conmueve, lo que me apasiona es escribir acerca de mi contexto sociocultural, político, económico. Mi dramaturgia está habitada por personajes de mi barrio, de mis compañeros, del trabajo. Mi paleta de colores son mis experiencias más cotidianas y me gusta tomar como algo justamente cotidiano, explotarlo, profundizar el conflicto y que de repente parece una anécdota trivial que no pasa nada, se va espesando y ese particular comienza a hablar de algo mucho más profundo y social. Es que la vida de por sí es espesa en naturaleza. Tal cual. Quizás no nos damos cuenta lo espesa que es, ¿no? Tal cual. Y la virtud de usted es estar en ver esa espesura. Bueno, hoy hablaba en el seminario de dramaturgia que también vine a dar, sobre la capacidad de observación que los artistas en general y los escritores en particular tenemos sobre nuestro alrededor, porque nosotros, nadie puede hablar de lo que no conoce y nuestra paleta, nuestro instrumento de trabajo son nuestras emociones, pero también nuestra experiencia diaria, nuestra infancia, nuestra memoria que está más cerca, más lejos, pero que está en nosotros. Las emociones que vos pones en tus obras, ¿se pueden reflejar textualmente en palabras? El texto es un pretexto, como diría el gran maestro. Es un instrumento indirecto, como una jugada del pool, que vos querés meter una bola, pero pegás a otra. Tiene una particularidad, una dinámica, un mecanismo que
que funciona de manera tal que provoca, pero indirectamente, no es algo invasivo, sino que va tocando e invitando al espectador a que se conmueva, que esa es la finalidad, me parece, del arte, conmoverlo. Yo tengo aquí en mis manos molinete conventillo. Sí. A ver, de por sí el conventillo me da sensación a desorden, de así, pero de arranque nomás. Sí. Un conventillo para mí es igual a desorden. Y un molinete es entrar al desorden. Está bueno lo que decís. En realidad la primera palabra como título que se me ocurrió tenía que ver con esto que decís, con el conventillo como identidad rioplatense, ¿no? Con este desorden o rejunte de distintas culturas, distintos países, de inmigrantes, que conformaron mi identidad. O sea, yo me crié en mi casa con esos relatos de inmigrantes y ese dialecto, esos relatos que fueron armando mi mesa cotidiana. Cuando comencé a escribir el prólogo de estas 10 piezas teatrales, me apareció este juego de las piezas también con el conventillo, por eso me iba el conventillo. Y estaba viajando en el subte, en la línea B en Buenos Aires. Y cuando voy a pasar un otro gran conventillo, cuando voy a pasar el molinete, veo una persona en el piso que estaba durmiendo. Entonces, enseguida pensé para quién escribía yo el teatro que escribo. Y que había mucha gente que se iba a quedar fuera de esas 10 piezas teatrales, en techo poético, como refugio, por la imagen que me conmovió, que a veces por supervivencia también naturalizamos, ¿no? Como es la figura de un hombre durmiendo. Yo tenía la duda si estaba durmiendo o no, porque estaba tapado con bolsas de basura. Entonces ese molinete fue como freno de este sistema económico, ¿no? Que nos deja dentro, nos deja fuera de varias cosas y también del teatro. Para la gente que escribe teatro, ¿la Argentina es un gran conventillo? Y ahí está la matriz para poder empezar a escribir. La verdad que no lo sé. Yo sé de mis conventillos que son reales y son poéticos y metafóricos a la vez. Pero bueno, mi Buenos Aires o mi barrio o mi vereda es un gran conventillo con diferentes personas que lo habitan. Lo que pasa que a veces el problema es que queremos tapar la diferencia, ¿no? Como ser iguales, como que el ser diferente es una agresión, es una amenaza, cuando en realidad nos enriquece porque lo diferente es lo que nos permite ser uno, diferenciarnos. Si fuéramos todos iguales, no habría nadie, no habría identidad. ¿Será que soy muy viejo? Pero ¿qué te llevó a escribir teatro? Y no escribir prosa, no. Qué linda escribir... pregunta. Lleva mucho tiempo ser viejo, como decía el poeta, Sí. así que es una virtud. Vengo de una familia de artistas. Mi mamá es actriz y mi padre era escritor de teatro y de tangos, que murió cuando yo era muy chica. Creo que eso me dejó un gran signo de interrogación por el cual me comuniqué con él a través de la poesía, porque él me escribió una poesía cuando yo era muy chica y después yo le devolví una poesía en una obra de teatro también. Mi padre, el segundo marido de mi madre, era Osvaldo Dragún, que era uno de los gestores del Teatro Abierto, que fue un movimiento cultural en la Argentina en la época de la dictadura. O sea que crecí rodeada de libros y rodeada de teatro. Podría haber escrito. rodeada de poesía también. Rodeada de poesía. Claro, sí. pero digo, vas al teatro cuando había tanta poesía y la poesía rioplatense es riquísima. Sí, es hermosa. Adoro la poesía, adoro el teatro. Bueno, Conventillo y también Discépolo para mí es un referente, que es un poeta indiscutible que forjó mi identidad. En este mundo del 2.0, ¿no? ¿Hay tiempo para escribir poesía y para leer poesía y leer dramaturgia y esto, ¿o no? Y viste que dicen que el tiempo no existe, entonces inventémoslo. Para mí, hoy justamente, mira qué coincidencia, hablaba de eso, porque vivimos en un tiempo que está todo el tiempo proponiéndonos la enajenación, porque tenemos que trabajar para llegar a fin de mes, pero recrear y hacerse el espacio de ese tiempo sagrado de escritura. Y es muy difícil, pero es posible. Yo le saco tiempo a mi sueño real para soñar despierta, que es escribir. Quizá nosotros tenemos la ventaja de tener un poco más de tiempo, ¿no? También. Y no leer en el subte. También, pero bienvenido sea a cualquier Obvio. lugar. ¿Pudiste ver teatro en Jujuy? Vi hoy algo maravilloso, Hamlet, de Rodolfo Pacheco, trabaja él. Sí. Maravilloso, la verdad que un espectáculo que me conmovió. Aparte esto tiene los festivales o las ferias de ver 11 de la mañana y ver teatro. Y bueno, la verdad que me conmovió porque justamente ese espectáculo lo que hace es provocar
justo Hamlet, ¿no? Que habla de la identidad, entonces me fui habitada de preguntas nuevas y la ruptura con la estructura teatral, con la ficción, con el más allá, con el más acá, y un espectáculo muy honesto, muy bien actuado, dirigido, una versión increíble. Así que estoy pipona de teatro, soy feliz, así decimos nosotros. Yo fui a ver la obra también, ¿no? Y cuando fui dije, yo, no vaya a hacer cosa que vea uno sentado con un cráneo en la mano diciendo to be or not to be. Y no, es una obra que te vuela la cabeza. Te vuela la cabeza, porque me parece que esta versión lo que hizo fue, por eso digo, una honestidad intelectual increíble, apropiarse, hacer una traducción, una mirada personal acerca de ese Hamlet. Ya está, Hamlet ya está escrito. Ahora el tema fue la versión personal, me encantó la apuesta, que están los adolescentes, en este caso que yo vi, sobre el escenario, porque el espectáculo hace eso, trae a escena al espectador, lo provoca, rompe ese límite, lo invita a cuestionarse y a preguntarse sobre quién es uno, qué está haciendo acá, pero todo el tiempo con este juego de entrar y salir. Así que con un distanciamiento que a mí me apasiona en el teatro, cuando el teatro juega al teatro. Florencia Aroldi, muchísimas gracias por haber estado, bueno, y muchos éxitos acá en la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Seguimos en Extraño de la Noche y ahora vamos a hablar de otro de los temas que nos apasiona, que es la historia, ¿no? Y cómo contar hoy la historia a los chicos del 2.0, ¿no? Un tema que lo venimos charlando durante todo el programa. Gabriel Di Meglio, muchísimas gracias por estar acá. No, Gabriel es investigador del CONICET, es historiador y hasta hace muy poco director del Cabildo de Buenos Aires, del Museo Histórico. Sí, señor. Sí, sí. El Cabildo a medias, ¿no? Porque lo cortaron mucho. El chiquitito. El chiquitito. El que fue. Ahora, Gabriel, ¿ha cambiado la lógica museológica? Ya, a ver, si uno va cuando yo iba a un museo cuando era chico, era ver el pedazo de Seville con la mancha de sangre de Güemes cuando murió. Claro, sí. Sí, eso sigue estando en los museos, digamos, hay algo del museo del museo histórico en particular, donde mucha gente la que va busca ver algunas piezas clave que lo vinculan directamente con el pasado, ¿no? Y en otros casos también, obviamente, los museos han tenido que renovarse, o si no lo hacen, están en problemas si no cambian su forma de exponer los objetos, los soportes con los que explican las cosas, es decir, la cantidad de texto, la introducción de tecnología para permitir ¿Estamos hablando de museos interactivos ahora? Por lo menos que incluyan alguna cuestión de interactividad, que puede ser tecnológica o a veces no, también donde haya participación del público, en algún punto que interpele más al público, porque lo que tienen los museos, por ejemplo, el Museo del Cabildo, que me tocó dirigir durante 4 años, tiene algo que es un museo muy, muy masivo, como puede pasar con la Casa Histórica en Tucumán, es decir, donde van cualquier argentino que pasa por Buenos Aires puede llegar a pasar por ahí, los extranjeros, las escuelas, la misma gente que vive en Buenos Aires. Entonces, son miles y miles de personas que pasan por ahí, y entonces hay tantos públicos distintos que buscan cosas diferentes, que lo que uno busca es encontrar distintas maneras de poder hablarles a gentes con demandas diferentes, ¿no? Ahora, los chicos 2.0, ¿qué demandan ahora cuando entran a un museo? Bueno, en general, yo creo que por un lado hay todavía una supervivencia de algo que yo pensé que estaba mal, que es mucha gente que lee los textos, que mira el museo a la manera clásica del museo, si las cosas están bien presentadas, bien iluminadas, ¿no? Es decir, que haya un atractivo visual, pero que después se interesan por el contenido de lo que se muestra. Pero por supuesto, si uno incluye una aplicación, nosotros en el Cabildo teníamos una, o pantallas táctiles que impliquen algún tipo de interactividad, generan, sobre todo en los más jóvenes, por lo menos una atracción inicial para acercarse a ver qué hay, y después algún tipo de juego con eso. Yo estoy a favor de que eso ocurra sin renunciar a algo bueno que tiene el viejo museo, que es justamente la potencia de ver el objeto, acá pasó tal cosa, ¿no? que para mí es algo que vale mucho y que todavía sigue generando cosas importantes en la gente, ¿no? Ahora, y esto ya como para salir del tema de los museos, ¿en los museos modernos es cantidad como era antes o ahora hay menos cosas mejor presentadas, como decías vos recién? Menos cosas mejor presentadas. Bueno, hay el Museo del Cabildo, por ejemplo, de Buenos Aires, es un museo que tiene una colección pequeña, pero si vos vas al Museo Histórico Nacional, claro, también en Buenos Aires, gigantesca, es imposible abarcarlo, y hay otros museos del país también que son muy importantes, en cantidad, no sé, el Museo de Luján, en Buenos Aires hay otro, el Museo Saavedra, que tiene mucha colección. Sí, ahí yo creo, hay opiniones, que es mejor mostrar menos actualmente y más lindo, ¿no? y darle más, hacer hablar más a cada objeto que exponer a la antigua un montón de objetos
en cantidad simplemente para que se vean, ¿no? Me parece que, si bien los museos históricos en Argentina están mucho menos renovados que los museos de arte o los museos de ciencias naturales, que han avanzado mucho más, creo que han empezado en un camino de transformación que es Los bueno. museos históricos se parecían a un mausoleo más Exacto, que eso ya creo que no. Hay algo de eso que sigue funcionando. Vos vas a la Casa Histórica en Tucumán y querés ver el lugar donde se declaró la independencia, Sí, está claro. y te interesa. Pero todo el resto del museo tiene que, digamos, está bueno, ahora se renovó, está bueno que cambie para que te diga cosas nuevas, ¿no? Es decir, para que si vos fuiste de chico y vas con tus hijos después, veas un museo que no tiene nada que ver con aquel, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Ahora, y esto también siendo, ¿cómo divulgamos hoy la historia? Bueno, la divulgación de historia es es decir, hablarle a la mayor cantidad de población posible de historia es algo muy interesante. Bueno, de eso estuve hablando acá en la feria, digamos. Uno de los problemas que tenemos los historiadores académicos, los que venimos de las universidades, del CONICET, etcétera, es que hacemos una historia pensada sobre todo en nuestros colegas. Y eso está bien en un punto porque se supone que son los que pueden decir acá hay un aporte científico, no lo hay, etcétera. Pero el problema es cómo haces convivir eso con la enorme mayoría de la sociedad que no consume ese tipo de historia porque implica, es más aburrida de leer, tiene una serie de formalidades que la achica mucho. Entonces, el gran desafío para mí es cómo hacen, en la gran expansión que hubo de lo que llamamos el campo académico en historia, es decir, de la cantidad de universidades que aparecieron por todos lados, y realmente hay una cantidad de producción histórica en Argentina muy buena, ¿no? Últimamente, pero ¿cómo haces para que eso no quede solo en las universidades? Ese es el desafío, sin caer en la tentación de la divulgación es simplificar las cosas en extremo o buscar confirmarle a la gente cosas que sospecha de antes, ¿no? A ver, yo y puedo eso saber... eso no me parece que esté bueno. A mí me parece que es mejor tratar de generar un diálogo, ¿no? A ver, yo puedo saber que el éxodo jujeño fue un 23 de agosto de 1812. Sí, eso es así, Y indudablemente. eso lo tengo claro. Sí. Pero a mí me falta la otra parte, el saber por qué. Sí, exacto. Yo creo que ahí es donde está la gran falencia en los colegios, en las escuelas, que nos abundan de fechas, nos abundan de datos y no la comprensión del contexto. Sí, y además, como pasa con el éxodo jujeño, como en cada provincia con algún episodio que se elige como el momento clave de la identidad provincial y en algunos otros casos con la identidad nacional, como el 25 de mayo, el 9 de julio. Hay algo ahí difícil que es el tema de que hay una vieja historia escolar que obviamente busca una épica y busca enaltecer ciertos valores, etcétera. Algo de eso es interesante porque nos hace como comunidad, pero a la vez hay que discutirlo, ¿no? Es decir, hay que mostrar cómo fueron las cosas, que muchas veces corrernos del lugar habitual de repetir siempre lo mismo porque, como decía un viejo historiador, cada generación tiene que volver a escribir la historia porque el pasado no cambia, pero el presente sí. Entonces las preguntas que vuelves a ese pasado son otras. Es decir, un texto escrito hace 100 años sobre el éxodo jujeño puede ser útil todavía, pero obviamente está pensando en otro país. O sea, hoy en día las preguntas que le vas a hacer al éxodo son otras. Entonces tenés que volver a investigarlo. Claro, la historia por definición es revisionista. La historia todo el tiempo revisa, sí, efectivamente revisa porque justamente, de acuerdo al presente, mira de otra manera al pasado. El pasado no cambia, pero sí ahora. Entonces, vos de golpe decís, bueno, pero a ver, por ejemplo, hoy que está toda la gran revolución de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, digamos, uno de los cambios más grandes que ha habido en los últimos años es toda la reivindicación feminista en particular, ¿no? Entonces, eso te obliga, por ejemplo, a mirar el lugar de las mujeres en la historia de una manera que antes no se miraba. Antes no importaba la pregunta de, che, y mientras tanto, ¿qué hacían las mujeres? Mientras estos grandes hombres hacen historia, ¿no? Claro, pero a ver, vos planteas el tema del feminismo, pero yo te aseguro, vamos a cualquiera de las marchas feministas y no tiene idea quién eran las sufragistas. No, el feminismo hay de todo, ¿no? Pero el feminismo hay una recuperación histórica en algunos grupos que he visto, pero digo, lo interesante es que ¿cómo hacemos para hacernos otras preguntas? Es decir, digo, el presente actual ¿no? de golpe de discusión de ciertos tópicos nos dice, ¿y cómo es el pasado de este problema actual? Y eso te lleva a revisar temas que por ahí te decís, bueno, pues ya está, ¿por qué volver a estudiar la Revolución de Mayo? Y bueno, porque hoy en día la vas a pensar de otra manera, porque si no decís, bueno, ya está, la historia se escribió una vez y chao, pero no, se revisa, otra vez tenés que volver a revisarla porque encontrás cosas nuevas y sobre todo porque cambiás las preguntas, ¿no? O hay interpretaciones nuevas. Eso siempre. Siempre. O sea, el pasado no cambia, si uno puede decir, o sea, como decías vos, el éxodo ocurrió o no ocurrió. Está claro. Puedes cambiar la interpretación si encontrás otros documentos o mirás de otra manera de por qué ocurrió, de qué implicó para la gente, eso sí puede variar, el hecho no. Cuando nosotros hablamos de periodismo, decimos que está de moda el periodismo de datos. Sí. Datos objetivos, duros y cerrados. Sí. ¿La historia moderna también se basa en el documento? Sí. Es decir,
la historia necesita necesariamente una prueba, ¿no? Es decir, porque si no si se me permite Una el lugar común, especulación. un chamullo, ¿no? Es decir, yo Sí. digo, me parece que tal cosa. No, bueno, o sea, tenés que respaldarlo con algo. Aún con las mismas documentos es cierto que puede haber interpretaciones distintas, pero hay cosas innegables. Esto pasó o no pasó, ¿no? Lo que, insisto, puede cambiar es porque podemos discutir sobre cuáles fueron las causas de eso. Pero sí, la historia seria se basa fuertemente en una serie de pruebas, digamos, o que intentan ser pruebas para decir, bueno, esta información la saco de acá, esta de todo documento. Si no, si no es opinión nada más. ¿Se está estudiando la historia contemporánea? Sí, bueno, hay todo un debate siempre entre los historiadores de cuánto tiempo tiene que pasar para poder hacer historia. ¿Se puede hacer historia del presente? Es difícil, ¿no? Yo creo que necesitas algunos años de distancia para poder pensar un problema, decir, es muy difícil. Vos decís, bueno, quiero hacer... ¿No haberlo vivido al problema para poder estudiarlo mejor? Yo creo que se puede hacer historia de lo que viviste, pero es más difícil. Claramente, si vos trabajas con más distancia, lo bueno de haberlo vivido es que entendés muy bien la lógica de todo. ¿Y no me genera prejuicios a la vez? Sí, pero igual lo vas a tener cuando pienses Roma también, o sea, Sí. porque siempre te parás de un lugar para pensar. Gabriel, la historia en una feria del libro como esta, ¿qué Sí. espacio tiene? Bueno, yo creo que Argentina tiene una cosa interesante en todo el país, que es que hay un interés por la historia, ¿no? Es decir, se editan libros de historia, se compran libros de historia, se discute historia. Es un país que tiene una parte de la población que muestra un interés bastante fuerte en su pasado. En ese sentido me parece que siempre cualquier feria del libro tiene un lugarcito reservado para la historia que a veces es bastante destacado, ¿no? ¿Tenemos los divulgadores necesarios? No, yo creo que falta mucho más, porque sobre todo falta mucho más los puentes entre las universidades y la divulgación, ¿no? Gabriel, muchísimas gracias No, por gracias a haber ustedes, estado con por favor. Extraños. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, el próximo jueves nos vamos a encontrar acá, en la Feria del Libro, nuevamente para hacer otros estrenos en la noche. Chao.